Hola, bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy trajimos a una crack en inteligencia artificial. De hecho, no está aquí, pero es ecuatoriana. Quiero mencionarlo con tanto orgullo. Creo que es el primer podcast que hacemos y que estamos entrevistando a una ecuatoriana. ¿Sí o qué, Mafe? Totalmente, Sol, es emocionante poder ahora tener a alguien de Ecuador. Irónicamente, pues teníamos chicas super cracks de otros países, Colombia, Argentina, y ha estado muy chévere todo lo que hemos aprendido con ellas. Pero decíamos, ¿cómo es posible que siendo un podcast de Ecuador no tengamos a una chica ecuatoriana? Entonces, esta es nuestra oportunidad, nuestro momento para poder disfrutar y aprender contigo, Pau. Bienvenida a este espacio. Bienvenida, Ay, muchas Pau. gracias, chicas. Muchas Ajá, gracias por la cuéntanos, invitación. cuéntanos un poco de ti. Hazte esta intro para nosotros ahora. Perfecto. Bueno, primero, muchas gracias, chicas, por invitarme. Me parece súper chévere el trabajo que están haciendo para invitar a más personas a ver lo que hacemos las chicas también en TI. Yo les cuento un poco de mí. Soy Paola, soy lojana. Eh, Estudié en Yachay, estudié Ingeniería en Tecnologías de la Información. Y luego vine a hacer un máster en Europa de, se llama Medical Imaging and Applications, era un máster de Erasmus Mundus, que era por varios países y era, pues bueno, justo de inteligencia artificial enfocada en imagen médica. Antes de eso también trabajé como Data Scientist Researcher en Criptos en Ecuador, que también fue una experiencia súper chévere en la que pude hacer cosas con Machine Learning y datos, o sea, de como texto, entonces que también fue una experiencia súper grata. Estoy en un grupo de investigación que hace cosas con Quichua, o sea, para fomentar también la ciencia en Quichua, y publicamos un libro como que de la tabla periódica en Quichua, así con, obviamente, con ayuda de mucha gente nativa y así, entonces también eso como proyecto aparte. Y bueno, actualmente estoy trabajando como asistente de investigación en una fundación sin fines de lucro en España. Y bueno, justamente trabajo con imagen médica y inteligencia artificial aplicada a imagen médica, que era de lo que iba el máster un poco. Entonces, eso les puedo contar de mí. Qué Qué cool. bacán, acabas de decir que hablas quichua o No, solamente o sea, eh, yo el no hablo proyecto. quichua, pero uno de los proyectos era hacer la tabla periódica en quichua porque no existía. Entonces, así también se fomenta el uso del idioma, pero claro, necesitamos gente que hable quichua porque, ajá. Porque Entonces, yo no bueno, fuimos hablo un poco, quichua. porque claro, Pero me hablo quichua, imagino que exacto, pero ya fuimos como un que poco el, algunas cositas sí, debes sí, saber, algunas ¿no? cositas, De ajá. ley, más que cualquier otra persona, porque aquí en Ecuador, a pesar de que quichua es un idioma que muchos lo hablan, no lo hablamos, ¿no? O sea, Claro, es que es no, justamente es una de personalmente las yo no. cosas que queremos como fomentar, o sea, porque claro, o sea, nadie lo, bueno, muchas de las personas que no lo hablan es porque también en las escuelas, en los colegios no se fomenta, o sea, te obligan a aprender, por ejemplo, la tabla periódica en castellano, porque no existen versiones en quichua. Entonces es una de las cosas que se quiere fomentar y así. Claro, bueno, estoy en proceso de aprender, pero obviamente para esto fue un proyecto multidisciplinario donde nos pusimos en contacto con eh, el Instituto de Quichua de Ecuador y tal para encontrar gente interesada y lingüistas interesados en hacer este proyecto, pero sí, fue un poco el link. Oigan, Ajá. esto no sabíamos. Es más, no era parte de, no era parte de, Sorpresa. es sorpresa, hasta nosotros nos estamos quedando como atónitas de, ¿qué? ¿En serio? Sí, qué Ya, es que chévere. Chévere, Pau. Gracias por esa introducción, por permitirnos conocerte un poco más de qué es lo que estás haciendo, quién eres, y en dónde estás trabajando. Y dentro de todo esto mencionabas ya el tema de la medicina y la AI. ¿Qué fue lo que te llevó a combinar estos dos mundos? ¿Qué te inspiró a hacerlo? bueno, esa pregunta me gusta mucho porque realmente en mi familia todos son médicos. Mi papá, mi mamá es enfermera, mis hermanos estudian medicina, bueno, estudiaron, ya son médicos ahora, están haciendo sus especialidades. Entonces, toda mi vida yo he estado rodeada de medicina
y ha sido el tema de conversación de la mesa, o sea, toda mi vida. Siempre ha sido el tema de conversación que sí, que el paciente no sé qué, que la creatinina, que la glucosa, así. Que el hígado, que Entonces, ahora la sí, operación. Qué cool, ¿no? sí, sí. Entonces, o sea, en realidad ha sido un tema que sí ha estado en mi vida y siempre me ha gustado un montón. O sea, a mí la medicina, por eso, o sea, porque le he escuchado mucho, he visto la pasión como en mi familia del tema y obviamente también tengo tíos que están involucrados en la medicina y todo esto. Entonces siempre ha sido como esa inspiración, o sea, que me gustaba. Y de hecho, lo pensé en algún momento estudiar medicina. Pero claro, yo veía a mi hermana estudiar, porque mi hermana es mayor y ella es médico ahora, y ella era, o sea, pasaba horas de horas leyendo y leyendo y leyendo y aprendiéndose cosas, y yo la veía y decía, es que cómo hace, porque a mí me gustan las matemáticas, y yo soy muy de hacer cosas, o sea, es que y leer y aprenderme cosas, o sea, como que no me iba tan bien, entonces estaba pensando y decía, es que esto me agobia un montón, y las matemáticas me encantan, entonces dije, bueno, creo que voy a ir por una ingeniería, y de hecho, en la universidad teníamos como un poco tronco común y luego tenías que elegir la carrera, ¿no? Y al elegir la carrera yo estaba entre ingeniería en biomedicina e ingeniería en tecnologías de la información. Por eso, justamente, porque decía biomedicina, o sea, es la combinación perfecta, porque es una ingeniería que tienes, pero claro, ¿cuál es el problema? Que en el pensum había como un año entero de biología, o sea, obviamente tienes más carrera, tienes más materias, ¿no? Pero había un componente súper fuerte de biología, de anatomía, de fisiología, así, pero biología como pura, ¿no? Y a mí la biología, uff, en la universidad, cómo me costaba, o sea, no me gustaba nada la biología. Y un día abrí un libro de anatomía, ese fue el momento decisivo, abrí un libro de anatomía en una página random y había un hueso. Y el hueso tenía 100 nombres, les juro. O sea, era una imagen que tenía un montón de nombres. Y yo dije, esto no es para mí. Lo cerré y entregué el papel para cambiarme a tecnologías de la información. Y otra cosa que me ayudó muchísimo, o sea, a tomar la decisión, es que hablé con un profe era español. En ese momento estaba trabajando en la universidad y él era ingeniero en tecnologías de las telecomunicaciones o algo así, pero bueno, y le pregunté, o sea, como que qué consejo me daría, porque estoy en esta situación, que no sé. Y él me dijo, el campo como de tecnologías de la información, de informática, es muy amplio. O sea, como que puedes irte desde ahí a cualquier lugar, básicamente, a cualquier campo que quieras. Entonces es mucho más fácil que involucres lo que aprendas en general con una carrera así, con informática, a cualquier otro campo que viceversa. O sea, es más difícil luego, no sé, meterte a algo muy puro o, por ejemplo, esto de biomedicina, que es como muy específico y luego intentar hacerlo más generales. O sea, obviamente no es imposible, pero es un poco más difícil. Y como yo estaba tan indecisa, me dijo, o sea, yo te aconsejaría que tomes como lo que te da más posibilidades de que luego puedas cambiar de opinión e irte a cualquier cosa. Entonces, pues le hice caso, le escuché porque me pareció un muy buen consejo. Y Sí. sí, o sea, efectivamente, luego, o sea, ahora estoy realmente combinando las cosas que me gustan, entonces eso me pareció o sea, como una muy buena decisión. Qué interesante todo eso, porque creo que hay esos momentos, inclusive ni siquiera cuando vas a elegir qué es lo que vas a seguir en la universidad, sino como ya una vez que estás dentro de la industria, ya te graduaste y todo el tema, sigues teniendo como esas dudas de, uy, ¿y a dónde me voy también? O sea, es como, ok, ya tengo mi título, tengo mi ingeniería o cualquier otra carrera que tú tengas y dices como, ¿ahora qué industria le aplico? Y creo que lo que tú hiciste de preguntar a este tipo de personas que ya tenían como la experiencia, causa un valor bastante grande a la final, porque a veces solo Sí, te sientes perdido y dices como, ay, no sé qué es lo que quiero. tal cual. O sea, y a mí eso realmente me ayuda un montón que me diga como que ya que estás tan indecisa y esto te agobia, como trata de irte a lo que te dé más amplitud, o sea, como para que no te agobies luego de que si te metes en algo que no termina acabándote de gustar o que no encuentras, yo qué sé, o sea, trabajo en eso, o algo que te interese realmente. Entonces, si te vas como a una cosa más general, luego pues, o sea, tienes un espectro amplio de posibilidades. Entonces, eso está súper. Tal Qué cual. chévere. Ujú. Y, o sea, también lo bonito de esta decisión es que aún así continúas con el legado familiar, ¿no?
Y yo creo que Sí, eso a uno lo bueno, porque prácticamente igual bueno. estás en el mundo de la medicina. Sí, me sentí un poco la oveja negra porque era como que todos hablando de medicina, no sé qué, no sé qué, no sé qué, y yo con mi ingeniería que nadie entendía ni, o sea, ni en qué voy a trabajar, ¿sabes? En mi familia es que es muy chistoso porque obviamente todos ya saben cómo funciona el mundo de la medicina, como que tienen clarísimo el camino que tiene que seguir una persona, ¿no? De que estudia medicina, o sea, dónde va a trabajar, no sé qué, pero yo soy la ingeniera de la familia y nadie sabe, o sea, no entienden como lo que tengo que hacer, lo que no, si está bien que trabaje en X lugar o no, o sea, como que no es el mismo como camino, entonces cuesta un montón, pero sí, al final estoy involucrada un poco y algo que me parece también súper chévere y que también me motivó un montón es que mi hermana, bueno, mis dos hermanos, mi hermana y mi hermano, están trabajando con cosas de radiología. Mi hermano está haciendo la especialidad en radiología y mi hermana en medicina nuclear, que es también como una subrama, digamos, de la radiología. Y claro, todo eso es imagen médica y yo estoy trabajando con imagen médica. Entonces es como, Por sí, fin, Por fin algún tema en estamos común. conectados. lo logré. Soy de los Martínez adecuada. Sí, pues ya. Finalmente, qué chévere. Oye, Pao, Y Sí, justo ahorita que ahorita ya mencionaste esto de imagen médica, ¿puedes contarnos un poquito más a detalle qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es esto de imagen médica? Y cómo claro o que sea, sí, qué es lo que tú estás haciendo como ingeniera en la parte de la medicina? claro que sí. El tema de imagen médica es básicamente pues rayos X, tomografías, resonancias magnéticas, cualquier tipo de imagen también estas imágenes que les mencioné ahora son imágenes normalmente que salen o sea, no en blanco y negro, pero en la escala de grises, ¿no? Pero también hay imágenes a color, o sea, como que del ojo, de la piel o em, esta operación que te meten en una camarita y endoscopías y cosas así, que también al final son imagen a color. Entonces, todo este tipo de cosas son, pues, a lo que me refiero con imagen médica. Y yo en lo que estoy trabajando ahora es, y bueno, también de lo que fue mi máster, es trabajar con estas imágenes médicas para detectar cosas, para clasificar cosas. Entonces, tenemos, por ejemplo, la imagen de un cerebro y queremos saber si tiene o no un tumor, entonces como que la idea es hacer algoritmos con inteligencia artificial que te permitan determinar automáticamente si tiene o no un tumor. Detectar tumores es otra de las cosas que es uno de los enfoques como que principales, porque es una tarea difícil incluso para una persona, o sea, un radiólogo que haya estudiado eso, a veces es difícil por la calidad de la imagen, por Mm. movimiento, por diferentes artefactos, detectar cosas. Lo que yo trabajo es en hacer algoritmos que usan inteligencia artificial para hacer ese trabajo más fácil. O sea, que detecten automáticamente, por ejemplo, tumores, que detecten, yo qué sé, órganos específicamente, por ejemplo, para cirugías que tengan que saber exactamente la forma o cosas así. Entonces, segmentar ese tipo de cosas en las imágenes y hacerlo automáticamente. ¿Y en qué se puede usar esto? Pues en muchas cosas. Uno de los principales usos al hablar de tumores y así es como la aplicación a cáncer. Entonces, como seguimiento de cáncer o diagnóstico previo, este tipo de cosas. Entonces, bueno, yo actualmente estoy trabajando en eso, desarrollando algoritmos para detectar cáncer, detectar tumores en hígado. Y la idea es que, bueno, los tumores en hígado como que, y bueno, en muchas partes, ¿no? Yo no soy médico, para empezar, así que sí digo cosas que no son realmente como facts de medicina, disculpen, pero en general como en el cáncer, pues los tumores varían, ¿no? Van aumentando de tamaño, van creciendo o, eh, no sé, como a veces desaparecen unos y aparecen otros, entonces también en uno de los proyectos en los que estoy trabajando es justamente detectar estos tumores y también hacer tracking de los cambios que tienen. Y con esto la idea es construir automáticamente una tabla que los médicos hacen en general, o sea, ellos lo hacen manualmente, de que comparan dos estudios distintos de tiempo y ven cómo han cambiado los tumores, que se han aumentado de tamaño, disminuido, se han aparecido más, este tipo de cosas. Entonces, a partir de eso sacan una tabla que te permite decir cómo de avanzado está el cáncer o si el tratamiento que estás efectuando está dando buenos resultados o no, este tipo de cosas.
Entonces, uno de los proyectos en los que estoy es justamente automatizar esa tabla, es decir, hacer que el proceso de detección y de cambios sea más fácil para el médico, para el radiólogo. Obviamente, siempre se necesita validación del doctor, del médico, pero la idea es hacerlo más rápido y también, bueno, al final, al hacer una tecnología más automática, también ayudas a reducir un montón el error humano y bueno, a veces detectar cosas que tal vez el ojo humano no es capaz de ver, pero una computadora sí, o sea, cambios de tono o cosas específicas, cambios de intensidades específicas, que tal vez por una computadora entrenada para eso es más fácil detectar. Entonces, ese es uno de los proyectos en los que estoy trabajando, que es, o sea, como se ve muy claro el objetivo. Ajá. Y en otro de los proyectos en los que estoy trabajando es justamente en tema de IA generativa, que es el boom actualmente en muchas cosas, o sea, principalmente es el boom en lenguaje, en temas de lenguaje, con todo lo de ChatGPT y que la IA Gemini. generativa, ajá, Gemini y todo, o sea, la IA generativa es el tema este de que la inteligencia artificial te genera cosas, ¿no? A partir de algo que tú le dices. Entonces te genera un montón de texto, por ejemplo, en ChatGPT te da respuesta, te genera cosas. Y cuando lo relacionamos con imagen, es eso, justamente también generar imágenes, basándonos en algo que tú le pidas. Entonces, un ejemplo una herramienta muy usada y conocida es DALI, que tú le dices, dibújame un cactus en la playa surfeando y te lo dibuja. Sí. Ajá. Entonces queremos hacer un poco eso con imágenes médicas. También, o sea, decir como, genérame una tomografía de un paciente de tal edad con esta patología. Mm, ¿por Ajá. Esa es qué? la idea a lo que queremos llegar. ¿Pero por ¿Mande? qué? ¿Por qué quieren hacer eso? Pero ¿por qué? Ajá, sí, ¿por Esa qué? es No, Qué buena pregunta, ¿no? no sé, no, ¿para qué o por qué? claro, o sea, es que, ¿para qué? El punto es que en medicina es muy difícil acceder a datos médicos porque el tema de compliance, GDPR, información personal, que tienes que proteger la privacidad de los pacientes. Entonces, el acceso a datos en general es difícil ya, pero para imagen médica, y bueno, no solo para imagen médica, sino para medicina en general, es muy difícil porque necesitas un montón de permisos, necesitas conexiones, a veces con hospitales y así para que te den accesos, o sea, que te contraten directamente para poder hacer un estudio con ellos. No hay muchas bases de datos públicas. En algunos casos sí, pero en otros casos no. Por ejemplo, en algo que hay mucha información es, por ejemplo, hay un montón de bases de datos públicas de rayos X de tórax. ¿Por qué? Por el boom del COVID en el 2020. O sea, todo el mundo quería investigar cómo, no sé, detectarlo más rápido, hacerlo todo, o sea, cómo mejorar. Entonces, en ese boom surgieron un montón de bases de datos públicas porque todo el mundo también estaba haciendo estudios de eso, que al final Claro, eran baratos, eran como comunes, entonces se llenan las bases de datos con eso, pero hay estudios que son mucho más caros, más inaccesibles o gente que no se los hace normalmente, o sea, por ejemplo, estudios de cáncer, no todo el mundo los tiene, es mucho más difícil conseguir una imagen de un paciente con una característica específica. Entonces, la claro. idea es eventualmente poder generar datos sintéticos que te permitan hacer modelos, o sea, entrenar modelos mejores, porque al final el tema con el deep learning es que necesitas datos, muchísimos datos para mejorar los modelos, para hacerlos realmente buenos. Y si no tienes acceso a datos, o sea, un poco imposible. Entonces, Justo, claro, o sea, ajá, una de las cosas principales hoy en día es justamente eso, o sea, poner más datos a las cosas y también técnicas, un montón de técnicas para no ocupar tantos datos. Entonces hay el tema de semi supervisado, o sea, bueno, como que cosas son muy técnicas de cómo entrenar un algoritmo sí, con menos datos y con datos falsos, obviamente. Entonces esa es una de las ideas, como entrenar algoritmos mejores y otra también que hemos visto como que podría ser útiles para estudios clínicos, porque a veces como quieres hacer un estudio clínico con casos específicos de pacientes sanos y de pacientes con patologías específicas, pero no consigues esas, o sea, no encuentras a nadie que tenga, o es muy difícil encontrar una patología específica, pero si la puedes generar,
con IA puedes llevar a cabo un estudio que podría darte resultados que son, o sea, que se puedan validar. El beneficio es general para todas las áreas, porque al final lo que haces con imagen para alguna cosa en específica lo puedes extrapolar a todo, o sea, a todas las patologías. Entonces, como que es un impacto general en salud, en tema de salud. Ajá. En este caso, Mm, obviamente, yo estoy hablando de imagen, porque eso es en lo que yo estoy trabajando, pero también ujú. en el mismo lugar en el que trabajo actualmente hay mucha gente trabajando con datos clínicos, o sea, que no implican imagen, sino datos clínicos de biomarcadores, de, no sé, cosas que sacan de frecuencias, de señales. Entonces, y todo eso al final son datos. Entonces, la inteligencia artificial beneficia, o sea, a cualquier cosa que tenga datos, podemos usar IA Para todo. para mejorarla. Sí, Súper poderoso, qué chévere. ¿Sabes Y qué debería pasar ahí? Justo ya relacionando con lo que me contaba Maffer de que, por ejemplo, cuando Maffer se va a hacer un examen, ella ni siquiera tiene acceso a sus exámenes, no tiene ni siquiera acceso a sus datos. ¿Sabes qué sería cool? Que si yo me hago un examen, yo que sé, de algún tema de cáncer o cosas así, que yo pueda de cierta forma ganar o monetizar, no sé que esto es muy loco, monetizar y a ustedes como darles esa información porque igual información. necesitas datos precisos, datos reales para que se pueda ir alimentando el algoritmo y así poder Exactamente. eventualmente mejorar eso. Pero, ¿qué tal? Y si en realidad las personas enfermas que nos estamos haciendo, digamos, de estos exámenes, realmente nos beneficiamos de algo. No sé, es un cambio muy estructural lo que tocaría hacer, pero bueno, ahí dejo la idea. Cualquiera que se... para que a que se le ocurra tomarle, pues adelante, bienvenido. Hágase un banco de datos Ya, y vayamos a hacer transacciones con eso, Con porque sí, nuestros es datos, súper sí, es que útil, es deberíamos súper empezar útil. a monetizar nuestros datos, porque esto Estamos lo que es perdiendo plata, dice Sol. correcto, sí, tal cual, ¿no? es que en realidad, o sea, triste, pero realmente entregamos nuestros datos gratis, o sea, así funciona. Tal cual. Como en redes sociales, entregas tus datos y los que se encargan de monetizar con tu información son las empresas grandes, o sea, los que tienen las redes sociales, los que tienen acceso a tus correos, a tus WhatsApps y todo. Entonces nos beneficiamos de que luego te mejoran el algoritmo y te lo personalizan y te salen cosas que te interesan a cambio de que, de que des tus datos y así funciona todo. Sí, tal cual. Y Qué ahí cool. empezamos ya a hablar de otra pregunta que teníamos para ti, Pau, y es que nos cuestionábamos si de pronto habías encontrado desafíos éticos y técnicos en este tema de la implementación de la inteligencia artificial en el campo tecnológico. ¿Sientes que has estado cara a cara con alguno de estos desafíos o de pronto viste en alguien más que en algún punto se chocó con ello? O sea, de desafío ético siempre está el tema de la privacidad de los datos, ¿no? O sea, obviamente uno tiene que tener siempre cuidado de tener el acceso correcto a bases. O sea, no puedes entrenar algoritmos con información a la que no deberías tener acceso. Entonces, obviamente siempre buscar bases de datos públicas, este tipo de cosas, y también tener en cuenta cuidar la privacidad de las personas, o incluso a veces con gente con la que, o sea, con la que hemos trabajado, que a veces nos proveen datos, también asegurarse de que estén bien anonimizados, este tipo de cosas, porque no, lo que les decía, hay que proteger la privacidad de la gente. Entonces tú, incluso si te dan acceso a datos que no están anonimizados, también te tienes que cuidar, o sea, de que no puedes usarlos, porque, o sea, no puedes usarlos así, tienes que anonimizarlos, porque puedes infringir en la privacidad de las personas. Entonces, y obviamente esto lleva al desafío técnico, porque no tienes datos suficientes. Es que es un ciclo, en plan. El desafío Religioso. ético es acceso a datos y el desafío técnico es falta de datos. Entonces, está como un poco así relacionado. Ese es un tema, o sea, como importante en este campo. Y otra de las cosas que también, pues también son un boom a tomar en cuenta en la IA son los algoritmos sesgados.
que pueden, o sea, que depende, al final el algoritmo va a aprender del tipo de información que tú le des. Entonces, por ejemplo, hubo un montón de problemas, esto no está relacionado directamente con medicina, ¿no? Pero hubo muchos problemas, por ejemplo, con la detección facial de, no me acuerdo qué empresa, pero de alguna empresa que hacía detección facial con IA, ¿no? O sea, que te reconoce la cara, que no era capaz de reconocer a personas, por ejemplo, negras o con rasgos em, asiáticos o cosas así. ¿Por qué? Porque no tenían suficientes datos para entrenar al algoritmo. Entonces, al final los sesgas y eso te provoca un problema ético súper grande de cómo es posible que reconozca una cosa y no otra, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es como algo muy importante a tomar en cuenta cuando entrenas un algoritmo también. O sea, tomar en cuenta con qué datos lo estás entrenando para no sesgarlo. Ajá. Sí. Y otra cosa que también en este momento y también está muy relacionado a lo que estoy haciendo ahora, que es la IA generativa, es que es tan nuevo, la gente no sabe cuál, digamos, el potencial que tiene, o sea, y claro, uno le ve las cosas buenas, pero también hay muchísimas cosas malas que pueden salir de gente con malas intenciones, ¿no? Y ahí está el tema del deepfake, por ejemplo, que es que, o sea, ponen la voz de una persona, la cara de una persona y hacen que crean un video falso de alguien diciendo cualquier cosa. Entonces, obviamente, esos son temas éticos súper importantes que por el momento todavía no están, o sea, como que no hay ninguna ley, no hay ningún estudio, ninguna técnica que te permita como controlar esas cosas, porque hay mucha gente trabajando en eso. De hecho, he conocido a personas trabajando como por la ética y la legalidad detrás de, o sea, tratando de entender cómo funciona para ver hasta dónde, o sea, cómo pararlo, pero obviamente como es tan nuevo, todavía no hay cosas suficientes como para prevenir esto. Entonces es algo, es un tema que se tiene que tomar con mucho cuidado, o sea, incluso la IA generativa también. Entonces, nada, esas son cosas que me parecen igual súper interesantes, o sea, de que uno le ve lo bueno, ¿no? O sea, que estamos como, wow, pero obviamente también, o sea, tienen, siempre hay gente, o sea, es triste, pero es que realmente siempre hay gente que tiene Malas. intenciones malas con algo y que puede usarlo para algo malo, o sea, para beneficio propio o para, yo qué sé, generar malestar y puede ser muy peligroso. Entonces, todavía ese es un tema que todavía no está lo suficientemente regularizado. Entonces, es básicamente también tener un poco de conciencia como persona de, digamos, yo estoy trabajando con esto, qué es lo que puedo hacer yo para que esto no se desvíe a hacer algo malo. O sea, cómo puedo yo controlar la inteligencia artificial mediante cómo la entreno, por ejemplo. Ajá. Y es Gran que poder conlleva una gran responsabilidad, o sea, todo se tal reduce cual. Sí, en eso, sí. sí, el tema es que a veces es como un poco que realmente no sabes, porque, por ejemplo, algo que me parece súper interesante de la inteligencia artificial, o sea, que es como muy loco, es que mucha gente no sabe cómo funciona del todo, ¿sabes? Porque es un poco de magia, ¿sabes? Que le dices, pon este hiperparámetro con no sé qué, o sea, cámbiale el porcentaje de aprendizaje de tal cosa, pon tanto número de neuronas, pero realmente no tiene una base, ¿sabes? Científica que dices, esto funciona así por esto no, sino que es muchísima experimentación hasta que algo, una combinación te funciona. Muy Entonces, como, empírico. sí, exactamente. Es como muy combinar cosas hasta que algo funciona bien, pero luego, ¿cómo justificas eso? O sea, es que por experimentación, Porque pero todavía valió. no. Sí, Es que tal Si cual, o sea, funciona, es ya no que lo toques, ya, fin. sí, entonces sí es mucho así, e incluso, o sea, incluso con los modelos nuevos de IA, o sea, el otro día, de hecho, estuve en un curso de Large Language Models en el que hablaban de que el modelo, o sea, hay una técnica que es Zero Shot Learning, que es como que tú le das ejemplos de cosas a una red que ya está entrenada y aprende a partir de esos ejemplos, ¿ya? Pero no modifica los hiperparámetros, o sea, simplemente como que con las conexiones que ya tiene, aprende a relacionar cosas. Es como en los humanos cómo funciona la inferencia, ¿no? En plan, nosotros no sabemos nada, pero nos dicen, no sabemos cómo es una casa, pero nos dicen, no sé, tiene un cuadrado y tiene un triángulo, yo qué sé. Entonces, digamos, cuando tú vas por la calle, ves un cuadrado y un triángulo y dices, ah, esto puede ser una casa, pero tú nunca viste antes una casa, cosas así, ¿sabes? Y esa es una inferencia que nosotros como seres humanos podemos hacer porque el cerebro funciona así, pero están descubriendo que hay veces que las redes
que ya están entrenadas son capaces también de hacer inferencias de algunos tipos. Entonces, y eso da un montón de miedo. O sea, ¿hasta qué punto es controlable? Entonces, bueno, hay esa incertidumbre siempre y eso, o sea, a mí me emociona un montón, o sea, como que me llama mucho la atención. Después de ese curso yo volví como súper motivada de wow, o sea, lo que le espera al mundo de la IA, porque es un campo que crece un montón, o sea, que está avanzando un montón, como que cada día hay nuevos modelos, nuevas personas investigando o sea, como más acceso también a cosas, porque, claro, actualmente los modelos más grandes que existen, por ejemplo, los de OpenAI, que son ChatGPT y todo esto, son modelos que solo pueden entrenar compañías específicas por la cantidad de datos, de recursos que necesitan y de dinero que han invertido, digamos, para entrenar. Entonces, digamos, no es accesible para todo el mundo. No es como que nosotros podemos entrenar un modelo con toda la información de Internet porque no tenemos datos. O sea, no tenemos, bueno, tenemos datos, pero no tenemos recursos. No tenemos para hacerlo. Infraestructura. Exactamente, no tenemos infraestructura para hacerlo. Y es que incluso Entonces, OpenAI necesito de Microsoft para poder hacerlo. exactamente, exactamente. O sea, se hicieron, como que hicieron un partner ahí para poder hacer estas cosas. Entonces, o sea, necesitan combinar fuerzas literalmente los grandes para poder entrenar modelos así. Ajá. Entonces, nada, me parece súper loco eso, porque como les decía, o sea, no, todavía no se tiene claro el impacto real que podría llegar a tener. Es un tema que igual también me alegra saber que a la vez que hay gente trabajando sobre lo que ya existe, ¿no? O sea, sobre los modelos que se liberan y cosas así. También hay gente preocupada de el tema de ética, ¿no? Entonces, justo lo que les decía, que también conocí a un chico que es abogado trabajando en tratar de entender la IA para ver qué límites se le puede poner, ¿sabes? Entonces, me parece muy interesante también ir a la par, aunque a veces es difícil como si no conoces el potencial total que tiene. Da un poco de miedo, pero bueno, es parte de la magia. De la magia. Y sí, tal cual. Creo es que sabes que a mí me hicieron igual como que estas preguntas cuando yo estuve, bueno, en todos estos viajes que hice allá en Inglaterra y en Australia. Ellos sabían que yo estaba siguiendo una maestría de inteligencia artificial y que mi onda era justamente este tema tecnológico. Y me decían como, oye, ¿en serio los robots nos van a matar en un futuro? Y yo decía como, a ver, es una pregunta muy cuestionable, porque puede que sí, porque es que como tú dijiste hace unos minutos, hay gente también mala trabajando con este tipo de cosas. Sí, Yo no te puedo negar de que ese tipo de cosas van a pasar. Lo que yo sí te puedo decir es que habemos personas que también queremos hacer el bien y que realmente estamos trabajando para crear algo como que realmente causa un potencial o un impacto un bastante impacto bueno en positivo. ser positivo, correcto. Entonces, y no solo depende de las personas que estamos en tecnología, también depende de las personas que no están en tecnología, el hecho de poder alimentarse, conocer cómo funciona, para que no les gane el miedo, no les gane el miedo y empiecen a entender cómo realmente pueden aportar. Lo que tú dices, o sea, tu amigo de leyes que no tiene mucho que ver con tecnología, pero aún así le importa qué es lo que va a pasar Exactamente, y está entendiendo cuál es la jerga tecnológica para poder hacer algo dentro de su área y que los buenos ganemos a la final. Entonces, Sin duda hemos sido bastante instruidos con lo que nos contabas, Pau, de tu experiencia, de los diferentes proyectos en los que has tenido la oportunidad de participar, em, incluso de tus estudios que sabemos que fueron también, no solo aquí en Ecuador, sino también en otros países. Ya queremos abordar un tema un poco más personal, pero empecemos con ¿cuál de todos los proyectos en los que has trabajado, pues, ha sido tu favorito? ¿Cuál dices, este es? Aparte del de Quichua, pero porque sin ese llorar, nos ¿no? emocionó. pero sin llorar. Sin llorar, ¿no? A ver, yo diría que mi proyecto favorito hasta ahora, o sea, es que en realidad en lo que estoy trabajando ahora me gusta un montón todo, como las implicaciones y las cosas que tiene, pero un proyecto al que le tengo muchísimo cariño es al proyecto de mi tesis del máster, porque trabajé con detección de oclusiones en el cerebro que te tapan las arterias, ¿no? Y provocan que deje de irrigar sangre en una parte de tu cerebro.
y esto provoca un infarto isquémico, digamos. Hay varios tipos de infarto, pero bueno, yo estaba trabajando en el isquémico es ese, que no, digamos que no se revienta nada. También hay un infarto hemorrágico en el que sí se revienta la arteria y ese es como más peligroso, obviamente, porque la sangre se derrama por tu cerebro. Pero bueno, yo estaba trabajando con este tipo de infartos y era la idea era detectar las oclusiones en el cerebro para poder eh, quitarlas rápido, ¿no? O sea, porque mientras más pronto restaures la sangre, mejor. Entonces es un tema que necesita mucha rapidez, mucha eficiencia, a veces es difícil de detectar con imagen, entonces la idea era justamente ayudar a eso, ayudar a facilitar el proceso, a hacerlo más rápido, más óptimo. Y me gustó un montón ese proyecto porque trabajamos con médicos directamente. O sea, yo iba al hospital, el doctor me decía, mira, esto es lo que quiero encontrar, esto es, o sea, como que me mostraba las imágenes tal cual, como él le llegan. Me decía, mira, aquí está el coágulo, la obstrucción que queremos, y esto es lo que queremos quitar. O sea, esto es lo que queremos detectar rápidamente, porque obviamente ellos hasta analizar las imágenes, hay veces que es muy difícil encontrarla, la oclusión, y pierdes tiempo. Entonces la idea es hacerlo con algoritmos más rápido. Entonces nada, por eso me encanta el proyecto, porque literalmente iba al hospital, el médico me decía, mira, estas son las imágenes, me las daba tal cual, entonces yo llegaba y tenía que procesar la imagen desde cero, o sea, desde que todo el pipeline, ¿sabes? Porque a veces cuando trabajas con imágenes públicas ya están los datos puestos en algún lugar y procesados y lo que sea. Pero este era el tema de coger la imagen de cero, procesarla, ver qué te sirve, ver qué no, o sea, como empezar a crear todo, digamos, el algoritmo. Incluso hacer anotaciones si las necesitas. Me tocó hacer a mí anotaciones manuales y aprender cómo se veía y así, y obviamente en las cosas que no veía, porque yo no soy doctora, como vuelvo, o sea, no soy médico, o sea, obviamente yo a veces no encontraba nada y el radiólogo me decía, ah, pues sí está ahí, y yo no veo Clarito. nada, pero bueno, si usted dice, claro, Toda una pero me tocó experiencia. aprender. Sí, Y sí, o sea, oye, más que nada por la cantidad de cosas, o sea, que aprendí, o sea, como me metí en muchas cosas, entonces estuvo muy interesante. oye, y aparte de tu conocimiento o experiencia, llamémoslo así, a nivel de conocimiento, ¿qué es lo que también viste o cómo fue tu experiencia viviendo y estudiando en el extranjero? Y a Porque eso, sí, ajá, perdón, y a eso añádele de una vez el plus de toda esa experiencia, ¿cuál fue la enseñanza más bonita que te llevaste, tanto de esos estudios como del trabajo que estás haciendo afuera? Ahí un dos por uno, un mandémosle. 2 por 1. Eh, es que de mi experiencia de vivir en el extranjero podría hablar horas, sí. porque, o sea, para alguien que lo ha vivido, yo creo que a todos nos afecta un montón, o sea, positivamente, como que te cambia mucho. Entonces, lo que yo les puedo decir, o sea, de mi experiencia es que a nivel personal ha sido brutal, o sea, el cambio, porque te obligas a salir de tu zona de confort, a enfrentarte a nueva cultura, a enfrentarte a un nuevo idioma, a enfrentarte a veces soledad total. Entonces, te toca, o sea, te toca como luchar contra muchos factores. Y claro, o sea, yo he tenido o sea, como un poco las dos caras de la moneda en lo que he vivido hasta ahora, porque claro, el primer boom fue cuando estuve en el máster. Bueno, también voy a contar, o sea, mi primera experiencia saliendo de mi casa, digamos, fue ir a Yachay, que estaba lejos, pero no lo cuento tanto como experiencia así, porque al final estaba o sea, estaba en Ecuador, estaba con mi gente, o sea, al final la cultura es muy parecida, podía regresar a mi casa, pero entonces el Hablas el cambio de mismo país, idioma, exacto, pero el cambio de país es un poco impactante. brutal. Sí, Entonces, es sí. brutal. Men. Entonces, o sea, mi experiencia en el máster, por ejemplo, fue muy distinta a la experiencia que estoy viviendo ahora. ¿Por qué? Porque en el máster yo me fui con al final éramos como 20, 25 personas viviendo lo mismo, ¿no? Entonces, muchos Ah, extranjeros que vamos al mismo lugar y eso, quieras o no, te forma ya una conexión con la gente que está ahí. Entonces es más fácil, o sea, y obviamente digamos, yo conecté mucho con gente latina, con otro ecuatoriano, con una chica de Colombia, porque al final es como que te sientes más con los de México, porque te sientes más como en familia, ¿no? Al final es mucho tu cultura, tu gente, tu idioma, te entienden, tu comida, entonces como que conectas mucho y es más fácil y al final, o sea, las conexiones que yo hice con las personas en el máster son súper bonitas, porque era un periodo muy intenso en el que nos llegamos a llevar mucho, ¿no? Entonces yo ahora como que les tengo de amigos, o sea, de wow, o sea, de que hablamos todavía
y obviamente tampoco ha pasado tanto tiempo del máster, pero es como que cuento con ellos realmente y hacemos planes para encontrarnos y así. Y esa es una experiencia que estuvo bonita porque al final, claro, te enfrentas a todo esto, pero encuentras a personas, o sea, también encuentras este tipo de conexiones que te ayudan un montón, que te enseñan un montón y no sé, o sea, también al estar lejos te unes mucho con la gente, es bonito. Ese es como que el lado positivo, ¿no? Y luego está el otro lado, que es cuando me pasé a vivir ahora donde estoy viviendo, que claro, empezaba un trabajo nuevo en una ciudad nueva, sola, porque no conocía a nadie aquí, o sea, totalmente sola, ¿no? Totalmente distinto, pero es también que incluirte en la vida de gente que ya tiene su propia vida. Entonces, es como, nadie está viviendo la experiencia igual que tú, entonces ha sido como que distinto. Entonces, bueno, en tema de personal, como que lo que puedo destacar, digamos, ha sido como la seguridad en ti mismo que tienes, que te obliga, digamos, el cambio a tener. O sea, porque tienes que aprender a estar bien contigo, o sea, aprender a quererte, a cuidarte, a pasar tiempo contigo, a entender qué te gusta, qué no te gusta, a entender tus límites también. O sea, y esa es una experiencia que el salir de casa y salir de tu zona de confort, enfrentarte a todo lo nuevo, a cultura, idioma, todo, te obliga a hacer. Entonces ha sido como súper interesante en eso. Luego, otra cosa muy importante a destacar es eh, cómo te abre la mente conocer a otra gente, con otra forma de pensar, con otra religión, con otra sexualidad, con todo. O sea, es que es brutal enfrentarte, o sea, uno vive tú vives en un ambiente, digamos, en Ecuador, yo vivía en un ambiente, bueno, más o menos con gente muy parecida a ti y tal. Para pues, conocer a gente con otra religión totalmente distinta, otra forma de comer, o sea, de que te dicen, no, es que yo no como esto porque no es halal, y yo era como que, qué es halal? Sí. Así, o sea, como, literal que no entendía nada. Entonces, como que aprender esa diversidad cultural también te abre un montón la mente a decir, o sea, como que no es, o sea, solo lo que yo creo, lo que existe. O sea, en realidad hay muchas formas de pensar, mucha gente súper linda que tal vez no comparta nada culturalmente contigo, pero eso, o sea, como que esa enseñanza de que da igual la religión, la sexualidad, lo que sea que tengas, o sea, al final como conectas con la gente de una forma, no sé, o sea, como expandiendo tu mente y diciendo, ok, o sea, aceptando todo lo que tienes a tu alrededor. Eso es como también muy, muy bonito. Y es que vas Y rompiendo también ahí todos tus esquemas. Cuando tú sí, creías que algo funcionaba de una cierta forma y luego como que no, porque en otro lado del mundo miran que funciona de otra forma y te lo cuentan y te dicen, no, así no funciona. Y tal ellos cual. también entran en ese choque cultural o multicultural, en donde tú puedes decir, como sabes que yo soy súper abierta y súper relax y todo el tema, yo creo que la multiculturalidad no me va a pegar tanto, pero cuando ya te enfrentas en eso, realmente es como, es un proceso en tu mente en donde, espera, tengo que desaprender cosas para volver a aprender otras nuevas cosas como tal. Y no Exactamente, significa que dejamos de ser nosotros, significa que solo simplemente nuestro cerebro se está expandiendo, nada más. exacto, exacto. Y Eso que es lo que nos aprendes, deja explorar y permitirse exacto. salir de la zona de confort, como decías, Pau. Sí, la enseñanza principal en esto es lo que les decía, como seguridad en uno mismo, aprender con límites y todas estas cosas, o sea, que nosotros como personas tenemos. Eso sería como un poco lo personal y algo más relacionado a lo académico. Ujú. En este mundo de la IA también, o sea, algo que todos los días veo es el tema de que hay tanto que aprender, o sea, la típica de que lees y te das cuenta de que no sabes nada. Sí, sí, tal cual. Por 100, o sea, es que realmente Por mil, lees, por mil. mientras más lees, más te das cuenta de que no sabes cosas y es como un sin parar, o sea, y en este mundo realmente tienes que seguir, como que todos los días aparece algo nuevo, todos los días hay gente publicando cosas, es brutal. Y eso, sí, y es aparte del conocimiento, entender desde qué culturas también lo ven, porque es lo que tú decías, como cómo diferencias el bias, el sesgo de que lo están haciendo personas de cierta cultura, ahora cómo ese conocimiento lo implementas en tu cultura. ¿Sí me entiendes? Entonces Sí, creo sí, que exactamente. O Muchas sea, eso como es, que, gracias. Sí, ajá, gracias, Pau, por eso, porque en verdad yo creo que a muchos les va a ayudar sí, este tema, porque el factor común que he visto hasta ahora de las personas que han salido es esto de la soledad
que se experimenta Ay, cuando sí. estás en otro lugar. Pero estos consejos o estas enseñanzas que nos dan son muy valiosas porque o sea, el simple hecho de ya salir de tu zona de confort y empezar a trabajar en ti mismo, en cuidar de ti, como nos decías, en tener más seguridad, en poner también tus límites como persona, Sí. como ser humano, pues creo que eso a muchos les va a resonar, ¿no? Y se van a Mm, sentir muy identificados con todo esto que nos estás compartiendo. Eh, sí, Pau, sí, chicas. ahí para ya ir cerrando esta sesión que nos ha dejado demasiadas cosas interesantes, queríamos pedirte si de pronto tienes algo que puedas compartirnos, algún material, algún libro que te guste y que creas que a quienes nos escuchan o ven, pues también les sea provechoso si es que quieren estar metidos o empapados un poco más con el tema de la inteligencia artificial. O En incluso puede medicina. ser, ajá, en la medicina, Sí. o también puede ser tema personal. Pues en realidad es como el regalito que nos dejas Sí. para Mm. quienes nos escuchan o nos ven. Algo que yo uso un montón, digamos, en mi carrera, en lo que hago todos los días relacionado a inteligencia artificial, es usar GitHub un montón, los repositorios de gente que ya hace cosas, que tiene modelos, que tiene em, cosas publicadas, ¿no? O sea, en general te publican, hay mucha gente muy buena. Aprovecho para darles un agradecimiento que publican, que publican el código y te publican como un readme, ¿no? De cómo usar, de cómo hacer. Entonces es como mucho más fácil que tú puedas acceder al código de otras personas, entender qué hicieron, entender, a ver si es que puedes reciclar cosas, o sea, porque al final es código público, ¿no? Que lo publican y ya. Entonces, ir a repositorios de GitHub me ha ayudado un montón, o sea, en general en este tipo de cosas, o sea, para trabajar con inteligencia artificial. Luego está justo en lo que estoy haciendo ahora de modelos de difusión para IA generativa, hay una plataforma que es Hugging Face. Ay, sí. Y Hugging Face tiene un montón de modelos libres, o sea, de pesos, o sea, que te dan ya pesos de redes que se han entrenado con muchos datos y así, y que también te dan ejemplos de cómo los puedes usar y todo esto. Entonces, esa es una plataforma que también uso un montón y que tiene librerías que también puedes usar directamente. Y luego están las plataformas de toda la vida de cursos, o sea que Coursera, Platzi, Udemy, este tipo de Udemy. cosas que también te sirven un montón para formarte. Y al ser un boom tan grande lo que es el machine learning y la inteligencia artificial ahora, hay cursos de todo, o sea que puedes empezar realmente desde sin tener conocimiento y te vas formando. Entonces eso es algo que a mí me encanta y que lo recomiendo mucho. Y hay otra cosa, que esto ya es más relacionada a imagen médica Ujú. y bueno, en general a medicina, y es que como es una, es un tipo de investigación que interesa mucho, hay entidades grandes que hacen challenges, hacen como desafíos. Mm, Entonces invitan a gente a participar, ¿no? O sea, tú puedes participar individualmente o en grupo en algún challenge que propongan. Entonces, por ejemplo, de cosas médicas, todos los años sacan un challenge de, yo qué sé, segmentación de tumores de hígado, segmentación de tumores en el cerebro, segmentación en general de órganos, yo qué sé, algo del corazón, de que flujo sanguíneo, cosas, o sea, hay un montón de challenges en distintas áreas. Entonces, eso también te motiva, pues te dan datos, ¿no? Para el challenge te dan datos y a ti te motiva a hacer algo con esos datos, o sea, a llegar a un objetivo. Entonces, eso es algo que también, y bueno, no existe obviamente solo para el área médica, sino que es algo de lo que yo conozco porque trabajo en eso, pero también hay un montón de challenges en general en ciencia de datos, o sea, para todo. Como en Kaggle también hay competiciones, o sea, que te dan, que te liberan datos, o sea, te dan una base de datos y te dicen, mira, haz un algoritmo para tal cosa. Y incluso hay competiciones que también te dan premios monetarios. Entonces, a mí me parece que esa es una muy buena forma de ir practicando. De hecho, hay una página que la vi que se llamaba mlcontests.com, que ML es con- literalmente concursos que te dan distintos desafíos para resolver y que tienen premios monetarios, o a veces hay unos de computer vision, o sea, de imagen, hay otros de datos netamente tabulares, o sea, de que datos de cualquier cosa. O sea, por ejemplo, la típica cosa que siempre nos daban a nosotros para enseñarnos cosas era una tabla del Titanic, de que la gente que sobrevivió, la que no, que la edad que tenían, no sé qué, que es una base de datos muy común.
y la idea es sacar porcentaje o predecir quién va a sobrevivir y quién no, de acuerdo a, yo qué sé, dónde se sentó. Entonces, todo ese tipo de cosas, o sea, como que están accesibles en internet, o sea, realmente hay todo. Así que puedo recomendar eso y bueno, aparte, si les interesa como estar up to date, digamos, actualizados, es suscribirte a algo que te interese. Por ejemplo, yo estoy suscrita a Medium, que tiene artículos que me interesan, o sea, y obviamente te suscribes a cosas que te interesan, por ejemplo, de inteligencia artificial. Entonces luego te mandan como que cosas relacionadas a ese tema que te pueden interesar. Entonces eso es súper útil porque luego te pones al día, o sea, con un mail, te llega un mail de que mira lo que salió y tú dices, ¿qué? ¿Cómo hicieron esto? Y ya vas leyendo. Entonces eso también me parece súper útil, o sea, poder suscribirte a cosas que te interesen. Eso, de tema personal, o sea, tal vez esto no le sirva a nadie, pero de todos modos leí un libro que era La bailarina de Auschwitz y me encantó. También tiene mucho tema personal, en plan que te motiva, te da como consejos. Es al final escrito por una persona que sobrevivió al holocausto y que ahora es psiquiatra, entonces está como muy Qué consejos loco. mucho desde ese punto y te ayuda a pensar muchas cosas. Entonces, si es que a alguien le sirve como de tema personal, me parece un muy buen libro. Qué Qué lindo. buenazo. Qué Muchas cool, Pau. gracias, Pau. Sí, Sí, muchas gracias. definitivamente pues hemos disfrutado mucho de esta conversación contigo. De nuevo, Y yo con muchísimas ustedes, gracias por tu chicas. tiempo. Sí, gracias, gracias de verdad. Súper, nosotras contentas de aprender de ti un poquito. Sé que nos has dado pues capsulitas nada más de todo lo que estás haciendo, pero valoramos muchísimo que puedas compartirlo con nosotras y compartirlo con la comunidad pues que poquito a poquito vamos formando. Mm, Sí, Ay, creo que ya lo dijimos, nos orgullece mucho que entrevistarte. Es justamente una de las chicas que estábamos realmente ansiosas de decir, ya, entrevistémosla y ella está haciendo cosas súper cool y todo el tema. Creo que inclusive, de hecho, creo que hasta le prometimos a una de las chicas que entrevistamos que íbamos a subir este episodio, entonces la verdad es que lo están esperando también. Creo que mm, motivas bastante a todas las chicas y no creo que solo a chicas, también a chicos. Creo que estás motivando mucho lo que estás haciendo ahorita. El simple hecho de salirte de tu zona de confort, ir a hacer algo que a ti te gusta y que estás haciendo algo, creo que nos lleva mucho de aprendizaje. Y nada, muchas gracias por todo esto, por mm. darnos todos esos consejotes que nos diste. Y nada, a ustedes también gracias por escucharnos. Recuerden que si tienen una pregunta a Pau o a nosotras, háganlo saber y nosotros estaremos ahí comunicándose con ustedes. Suscríbanse, estamos en Spotify, en YouTube y bueno, en Instagram. Entonces, nada, de nuevo, muchas gracias, Pau. Que te vaya súper bien Muchas en todo lo que gracias, estás haciendo y chicas. todo el tema. Igualmente. Y felicitaciones por el podcast. Chao, bye chicas, bye, hasta la bye. próxima, chicos, chicos. Bye.